Hoy hablaremos de la placa de puente dorsal. Soy Avi Baswam, cirujano de mano y extremidades superiores en el Hospital General de Massachusetts. Lo siento, empezaré de nuevo. Tómalo desde aquí. Hoy soy Avi Baswam, cirujano de mano y extremidades superiores en el Hospital General de Massachusetts. Discutiremos la placa de puente dorsal. Repasaremos con ejemplos de casos. Las 5 indicaciones principales para una placa de puente dorsal son: 1. Politraumatismo o necesidad de soportar peso en la extremidad superior. 2. Fijación aumentada. 3. Fracturas articulares complejas. 4. Tratamiento o neutralización de inestabilidad carpiana o radiocarpiana. Y 5. Procedimientos de rescate en NAP. Vamos a hacer esto mediante una historia que trata sobre 2 fracturas, utilizando 2 ejemplos de casos como ilustración de cuándo se podría considerar el uso de una placa de puente dorsal aislada, en comparación con el uso de como complemento o para ayudar con la inestabilidad carpiana. El primer caso es un hombre de 50 años con fracturas distales bilaterales de radio tras caer desde altura. Sufrió traumatismo craneal y politraumatismo. Aquí están las radiografías de su muñeca derecha. Nos enfocaremos en su muñeca derecha. Ves aquí una dislocación de fractura radiocarpiana volar tipo C, con elementos de una esquina cubital volar razonable, pero un cizallamiento volar y pérdida de alineación normal de la articulación radiocarpiana con el lunate en el aspecto dorsal de la superficie reticular distal del radio. Al observar las tomografías, estas son las vistas coronales de la derecha, confirmando lo que vimos en el radio. Es una fractura tipo C con disrupción de todos los fragmentos articulares. Al ver la sagital, es útil para cuantificar el tamaño y ubicación de esos fragmentos volares. Aquí puedes ver fragmentos de cizallamiento volar, tanto de la faceta del hueso escafoides, al igual que la faceta del hueso lunar. Haremos una pausa y veremos el segundo caso. Un hombre de 33 años con fractura intraarticular distal del radio izquierdo tras caer 30 pies escalando el interior. Aquí vemos un patrón ligeramente diferente. Puedes ver en esta vista sagital que en lugar de ser un verdadero corte volar, es una lesión tipo pilón. Los lunares bajan, causan una división en la superficie articular. Hay componentes separados de la estiloides radial, la esquina cubital volar, la esquina cubital dorsal, y todos estos son pequeños fragmentos marginales. Están alejadas de la línea divisoria de aguas y son bastante pequeñas. Nuevamente, en estos casos, a veces me resulta útil realizar una tomografía computarizada para cuantificar mejor la lesión. Aquí en la vista P, cortes coronales, se observan fragmentos marginales similares cerca de la articulación. En la lateral, nuevamente se ven fracturas pequeñas y muy conminutas. Muchas afectan solo una parte del cartílago sobre el hueso subcondral. De nuevo, estos son los 2 ejemplos de casos que tenemos. Primero, ambas son fracturas intraarticulares tipo C de alta energía. Son fragmentos relativamente pequeños del borde marginal. La primera involucra una fractura de cizallamiento volar, que es dominante. La segunda es una lesión dominante que se asemeja a un pilón o a una impactación axial. El primer caso ilustra un ejemplo clave de placa puente dorsal que actúa como estabilización de una fractura conminuta y posible lesión ligamentosa. Aquí es una fractura de cizalladura volar. Importante restaurar el contrafuerte volar. Una placa de puente dorsal ayuda a mantener la reducción anatómica, pero no es tan eficaz para alinear fracturas de cizalladura. Asimismo, no es ideal si se pierden los ligamentos radiocubitales volar. Se debe reparar o reconstruir ligamentos antes de una placa puente dorsal. Cualquier técnica puede cizallar o apuntalar fragmentos volar. Aquí usé 2 placas de gancho. Pero cualquier técnica similar es razonable. En el segundo caso, hablaré de una indicación clave para colocar una placa de puente dorsal aislada. ¿Cuándo se puede usar una placa puente dorsal aislada para estabilizar una fractura de radio distal conminuta? Tal vez lo mejor sea un caso de ejemplo, donde no haya cizallamiento volar y la fractura se cierre con éxito al reducirla. Con la maniobra de reducción a G. Eso es tracción, flexión hacia adelante y luego traslación del fragmento de la fractura. Aquí ves la fractura, la lesión axial y en vez de rotación, una traducción del carpo adelante para reducir.
Si logras alinear bien las superficies articulares, como ves aquí, mis manos ayudan a mantener esta reducción. Es una indicación razonable para tratar con una puente dorsal. Puedes preocuparte al ver esto. El ángulo de la lágrima podría estar algo mal, pero también puedes verificar que la reducción se mantiene. No es una lesión inestable de tipo cizallamiento. Colocar fijación en la superficie polar podría ser útil, pero en este caso no fue necesario ni indicado. Aquí puedes ver una buena restauración o alineación articular en ambas vistas. Al poner una placa de puente dorsal aislada, es crucial evitar la sobredistracción. Cuando se coloca como fijación aumentada, muchas veces se mantiene la reducción articular y no es necesario colocar tracción adicional para obtener y mantener esa reducción. Cuando se utiliza como placa puente aislada para fijación, a veces existe un riesgo de sobredistracción, lo que puede incrementar el riesgo de SDRC. Además, puede causar tensión extrínseca de los flexores o extensores de los dedos, lo que dificulta el cierre completo del puño compuesto. Es crucial que al colocar una placa puente dorsal aislada, esté en posición neutra para evitar una mala unión en pronación de la superficie articular distal del radio y que los dedos formen un puño completo, evitando sobredistracción o sobretensión de los flexores y extensores largos extrínsecos. Aquí se observa la placa puente al retirarla, y hay debates sobre el momento adecuado para hacerlo. En mi práctica, la retiro 3 meses tras confirmar la curación radiográfica, y la mayoría de los estudios muestran excelente restauración del movimiento y unión. Este es un ejemplo de un paciente a los 4 meses de su lesión. Aquí se ve su movimiento 6 semanas después de retirar la placa puente, con excelente pronación, supinación y extensión de flexión. Esta técnica es potente si se aplica con la indicación y patrón de fractura correctos. ¿En qué otros casos se puede utilizar una placa puente dorsal? Bueno, en muchas ocasiones resulta ser muy útil cuando la calidad ósea es deficiente. Esto ocurre especialmente después de que la fractura ya se haya reducido, fijado y mantenido en su sitio mediante otras formas de fijación. En muchos sentidos, se puede considerar como una placa puente, que es simplemente un dispositivo de fijación externa que se coloca por debajo de la piel. Esto le da, naturalmente, una ventaja mecánica más fuerte. Por lo tanto, su uso es bastante ventajoso en situaciones donde se requiere un soporte adicional para asegurar la estabilidad de la fractura. Se puede usar una placa de puente dorsal para el salvamento. En cuanto a las indicaciones, ayuda a restablecer la tensión de los ligamentos, descargar contracturas de tejidos blandos y permitir que los huesos cicatricen correctamente. Este es un ejemplo fractuoso C, de 59 años, con osteoporosis y mala calidad ósea. El TAC resulta sumamente ilustrativo, porque aunque las radiografías pueden mostrar piezas que parecen bastante grandes, en el TAC se aclara que en realidad son fragmentos mucho más pequeños de lo que aparentan ser. La esquina cubital volar medía menos de 15 milímetros, con una notable pérdida ósea. Es una fractura que decidí tratar con fijación del fragmento usando un abordaje cubital volar, estilo ideo-radial y fijación de la esquina cubital dorsal. Al terminar y tensionar la articulación, noté que la calidad ósea era pobre, incluso tras injerto óseo en 3 placas flexibles. Por eso, coloqué la placa de extensión dorsal. Para este caso, empleé una placa de puente dorsal aislada para proteger la fijación en el contexto de la osteoporosis. Posteriormente, la retiré y permití que el paciente recuperara la amplitud normal de movimiento según lo tolerara, logrando una unión y restauración del movimiento excelentes. Haré una pausa aquí y estaré encantado de responder cualquier pregunta en cualquier momento. Pero volveré a esta diapositiva principal y diré que el mayor desafío con la placa puente dorsal es saber cuándo y por qué usarla. Creo que las mejores indicaciones, o de nuevo, en el uso de politraumatismos o la necesidad de soporte de peso temprano en la extremidad superior, y no es soporte de peso completo ni carga completa. Es importante recordar que al usar una placa puente dorsal aislada, hablamos de soporte de peso en el contexto de utilizar un andador. A veces se puede usar una placa de puente junto con otros métodos de fijación para soportar más peso, como una muleta, pero debe hacerse con precaución. Una placa de extensión puede resultar especialmente útil cuando se necesita una fijación aumentada, especialmente en casos donde la calidad ósea es deficiente, o en fracturas que son extremadamente pequeñas, o cuando hay dudas sobre su correcta fijación en el contexto de una fractura de radio distal. Además, una placa dorsal puede ser de gran utilidad en fracturas articulares que están muy diminutas, sobre todo cuando se trata de fracturas que afectan al borde marginal. Y nuevamente, estas placas pueden emplearse tanto de forma aumentada como de manera aislada, dependiendo de las necesidades específicas del caso. No hablamos mucho de inestabilidad carpiana, aunque ambos casos con fracturas tenían algo de inestabilidad, como muestran algunas placas. Las lesiones en el carpo y las fracturas por avulsión.
Una placa de extensión dorsal, con la articulación radiocarpiana y la mediocarpiana alineadas, puede restaurar la tensión ligamentosa normal en casos de inestabilidad carpiana. Al igual que con una fractura, es útil mantener estas placas durante 2 o 3 meses. En mi experiencia, suelo dejarlas 3 meses. Finalmente, las placas dorsales ayudan a restablecer la tensión de los tejidos blandos y proteger durante la recuperación. El ajuste de recuperación. A menudo el hueso ya tiene mala calidad. Usted trata con un ajuste donde el hardware previo estaba en su lugar, y por eso la placa de extensión puede neutralizar. Esto también es cierto a veces para el ajuste de infección o el tratamiento de una lesión crónica, tratada previamente para la infección. De nuevo, el objetivo es que la placa de expansión neutralice fuerzas y permita la curación en un entorno biomecánicamente óptimo. Lo dejaré en esta diapositiva. Esto es lo más útil al usar una placa de extensión: conocer y aplicar bien las indicaciones. Muchas gracias.